¿Alguna vez te has preguntado qué es o significa la voz de todas las cosas? Algo cada vez más mencionado dentro de One Piece y rodeada de mucho misterio. ¿Qué es? ¿Quiénes la pueden escuchar? ¿Quiénes la pueden usar? ¿Es una habilidad exclusiva o todos la pueden desarrollar? Y si es así, ¿cómo es que nace este poder? Hoy voy a revelarte el secreto basado en todo lo que ya hemos visto y atando cabos en una muy interesante semiteoría, y que llamo así porque en su gran mayoría será basada en datos oficiales y canónicos del manga. Yo soy Shiroken y te invito a suscribirte a mi canal si lo que estás por escuchar te deja mucho en qué pensar. Dicho esto, vamos al video. Hasta ahora sabemos que la voz de todas las cosas no es emitida por el habla, así que partamos por eso. Esta enigmática voz se escucha en la mente, dentro de uno, como si se comunicaran con tu propio espíritu. Tampoco está asegurado que esta voz pueda ser emitida solo por seres vivos, sino que es como si fuera una voz universal que solo unos cuantos pueden escuchar. Esto lo podemos confirmar con la primera mención y dentro del manga confirmada por el Rey Oscuro Rayleigh, quien en el arco de Sabaody le menciona a los sombreros de paja que Roger tenía la capacidad de escuchar esta voz, emitida además por los Poneglyph. Pero ¿cómo es posible? ¿Unas rocas enormes pueden hablar? Se nos menciona también que solo podía interpretar muy vagamente los mensajes de dichos jeroglíficos, pero no con exactitud. Y no es hasta que Oden se sube a su barco que entonces sí entiende al 100% lo que los Poneglyph quieren transmitir, ya que él sí que puede leer esta lengua casi extinta. Además de los Poneglyph tenemos el caso de Emmet, quien al ser una máquina gigantesca tiene la capacidad de emitir esta voz, y lo podemos confirmar en los capítulos recién estrenados del anime, donde vemos como Luffy escucha al robot llamarlo Joy Boy, pero que además nadie más puede oírlo hablar más que él, puesto que Dory y Brogy le dicen que ellos no escucharon nada. Con esto queda más que confirmado que la voz de todas las cosas no necesariamente puede ser emitida por seres vivos, sino que es una voz emitida en algún plano universal solo accesible para unos cuantos. Esta voz tampoco distingue de razas, puesto que desde los reyes marinos hasta el mismísimo Zunesha pueden emitir esta voz, y claro, sin mover sus labios o dar a entender que usan cuerdas vocales para emitirla. Como ya dije, es una voz que se siente más que escucharse. Esto me recuerda mucho a varias filosofías chinas y japonesas, donde se nos enseña que no solo con los 5 sentidos podemos percibir nuestro entorno. Hay algo más allá. La mente, el espíritu son una conexión con lo divino, con algo que va mucho más allá de la simple materia que podemos ver y sentir normalmente. En One Piece, como en la vida real, existen personas con la capacidad de conectar con este plano extracorporal, casos extraordinarios que la ciencia no puede explicar. Una vez más, Oda crea un paralelismo con la vida real, plasmando en su manga algo que, aunque puede ser real, no es muy mencionado, como si no quisiéramos abordar el tema por miedo o simplemente porque no lo entendemos, en lugar de tratar de despertar esta habilidad y darle una explicación. Regresando a la voz de todas las cosas, hay varios personajes confirmados que pueden oírla, y de una vez te menciono que si no vas al día con el manga, pongas una pausa y consideres si continuar con el video, porque sí, hay spoiler. Dicho esto, continúo. Entre las personas que pueden escuchar esta voz están Roger, Oden, Luffy, Momonosuke, Shirahoshi y recientemente confirmado Garp, y posiblemente Pudding. Y además quiero agregar a alguien que casi seguro pero no confirmado puede escucharla, David D. Sebek. Todos ellos han mostrado poder oír esta voz o al menos tener la posible capacidad de hacerlo. No se ha confirmado el por qué ellos pueden lograr esto, pero conectando varios datos y releyendo el manga llegué a una conclusión, y aquí es donde comienza mi teoría. En el capítulo 257 del manga, Ganford menciona que el mantra, como se conoce al haki de observación en Skypiea, es una habilidad de percepción. Todo humano emite un tipo de voz dentro de su cuerpo. Con este haki uno puede escuchar esa voz y así anticiparse a los movimientos, lo que después veríamos de manera más avanzada como ver el futuro hasta cierta cantidad de segundos adelante.
Entonces, si todos emitimos una voz interna y con haki de observación puede ser escuchada, ¿será acaso que dicho haki tiene que ver con esa capacidad? No digo que quien tenga haki de observación ya tiene la capacidad de escuchar esta voz. De ser así, muchísimos personajes podrían hacerlo. Pero, ¿y si no se trata solo de haki de observación? El haki de armamento es poderoso, de eso no cabe la menor duda, pero al combinarlo con haki del conquistador, su poder se eleva a tal punto que golpeas básicamente sin tocar al adversario, lastimas gravemente a la distancia. Esta combinación de hakis ha sido mencionada en varias ocasiones como una manera de hacerle frente a enemigos en una escala de poder muy elevada. ¿Y si el haki de observación también pudiera combinarse con el haki de conquistador? Tanto Luffy, Oden, Roger y Garp poseen los tres tipos de haki. Están en un nivel tan alto que de forma natural ya pueden percibir esta voz. En el caso de Momonosuke y Shirahoshi es debido a su linaje más que por su haki, pues recordemos que la princesa Sirena es como tal un arma ancestral, y podría ser que dichas armas, por propia naturaleza, tengan esta conexión con la voz, como si en su sangre tuvieran lo necesario para poder escucharla y también emitirla. En el arco de Zou podemos ver cómo Zunesha es atacada por Jack, pero él se queda inmóvil ante dicho ataque. Al ver que corre peligro, le ruega a Momonosuke que le dé la orden de atacar, o de lo contrario no podrá hacer nada. Y es hasta que Momonosuke le ordena a Zunesha atacar que el gigantesco elefante destruye el barco de Jack. En el caso de Shirahoshi, se comunica muy fácilmente con los reyes marinos, diciéndole que ella es su reina. En otras palabras, la enorme sirena también le puede ordenar a criaturas enormes que emiten dicha voz cualquier orden que le plazca. Y si recordamos además que una de las armas ancestrales está bajo Wano, me hace mucho sentido que esté ahí, pues esta arma quizás solo puede ser usada por un descendiente del clan Kozuki, es decir, Momonosuke, que podría emitir esta voz. Además, tenemos el caso de Pudding, en el que se basan meramente en su raza de los tres ojos, pues en palabras de Big Mom, ella también debería tener la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas. Es curioso cómo una raza que puede hacer esto tiene tres ojos, como un guiño de Oda de que esta raza puede percibir mucho más allá de lo de una persona normal, y por eso es que tiene tres ojos. Razón casi obvia de por qué Teach la secuestró, pues seguro a través de ella podría usar las armas ancestrales con dicha voz o simplemente leer textualmente los poneglyph. Ahora bien, el poder de escuchar esta voz no es la única capacidad posible de despertar, y también vienen algunos spoilers aquí. Fuera de los reyes marinos, Zunesha y máquinas u objetos sin vida, se ha visto a dos piratas que pueden emitir esta voz. No solo escucharla, producirla. La primera vez lo vimos con Luffy al caer bajo el agua en la batalla con Kaido, quien al estar básicamente inconsciente pudo hablar desde su alma con Momonosuke causándole un dolor de cabeza, y gracias a esto él le pudo avisar a Lao para que así pudieran salvarlo. Y la segunda vez lo vimos en Goat Valley, en capítulos muy recientes a la fecha de subido este video, en el que Sebek, al estar totalmente poseído por Im, usa esta voz para decirle a Roger y Garp que lo maten, siendo además aquí donde se confirma que Garp podía escuchar también esta voz. Aunque no está confirmado que Sebek puede escuchar la voz de todas las cosas, el hecho de poder emitirla para mí me confirma que también puede oírla. En conclusión, esta misteriosa voz solo puede ser oída y emitida por aquellos que poseen tanto el haki del rey como el de observación. Recordemos que observación en One Piece es algo más que solo ver con los ojos. Se le llama así, pero es la capacidad de percibir lo que está más allá. Por algo al entrenarlo con Rayleigh le cubrió los ojos a Luffy. Es una voz que clama desde el interior de los seres de cualquier raza, como si pudiera sentir lo que verdaderamente una persona quiere decir desde adentro, pero muchas veces no se atreve a decir, además de una voz que crea un eco en el universo, como una señal en una frecuencia solo percibida por aquellos que, además de poseer este haki, lo elevan aún más con el haki de conquistador, el haki de los elegidos. Además, hay seres que pueden oírlo por propia naturaleza y linaje, como el caso de los reyes que tienen influencia sobre un arma ancestral. Y por último,
Podría decir que esa voz es algo así como la voz del alma, aquello que conecta con lo divino, la voz de la eternidad. En mis videos hago mucho hincapié en que Oda se inspira mucho en la Biblia para crear One Piece, como si quisiera darnos 1000 mensajes más allá de un simple manga, como si a través de su historia nosotros escucháramos la voz de Oda, pero la interior, con mensajes implícitos que solo los más observadores pueden comprender, mensajes que podrían cambiar al mundo e inspirar a mucha gente a seguir sus sueños, a ser mejores y querer aprender la verdad de las cosas. Y cierro este video con un versículo de la Biblia en el libro del Apocalipsis que quizá te deje mucho en qué pensar, relacionado a todo lo que ya hemos hablado en este video. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Tal vez la voz de todas las cosas es la voz de Dios a través de aquellos que son dignos en One Piece. ¿Y tú qué opinas sobre la voz de todas las cosas? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Te agradezco infinitamente por tu like, pues eso me motiva mucho a seguir subiendo contenido. Nos vemos hasta otro video y no olvides que si vives sin un sueño no vives, solo existes.